Bueno, pues empezamos un nuevo proyecto del señor Pepo, la Rodiplen. Aquí tenemos las piezas ya imprimadas, lijadas, preparadas para empezar a pintar. Y este es el diseño. Como veis, está hecho a Rotring. Vale, pues ya las tengo preparadas. El soporte de pie izquierdo, el uno, soporte de pinza, el uno, con la botella también de la izquierda, uno, más la regulación que va a la izquierda, que es la blanquita. Y luego del otro lado, soporte de pinza de la 790, número 2, con su botella número 2 de la 701. Otra cosa que he podido comprobar, ¿os acordáis que os dije que era bastante alta adelante? Efectivamente, aquí tenéis la prueba. Es un pelo más larga, pero no nos importa porque lo compensaremos luego con la altura en la tija. Qué bonitas mis zapatillas del Amazon, ¿eh? Ahí está. Ahora va a venir Juanma, se la lleva y las montará, y ya entonces espero que coincida ya con que llegue el chasis para montar el motor y empezar a montar la moto definitiva, y que esto vuelva a ser ya un poco más cocina y menos desguace. Nos ha llegado el chasis ya pintado por Arte en Ruta, chasis, subchasis y araña. Vale, vamos a empezar por la araña. Mirad, ¿os acordáis lo fea From Constant que estaba? Pues mirar, ¿ves? No hay nada como una buena pintura. Así está, ¿no? Así es como se recupera todo. Vale, pues mirar esto por aquí. El subchasis también. Aquí está. Listo, mirad. Ahí está. Con este nuevo rojo que estamos utilizando ahora, ahí le falta un poco de pintura. Suele pasar en los chasis tubulares. Es lo más difícil de pintar porque no das por todos los ángulos, ¿sabes? Hay alguno que se te puede pasar. Tienes que estar muy al loro de la historia. Mirad, y este, pues el chasis que ha quedado de luxury total. Es que el chasis rojo, o sea, tú haces un chasis rojo y tienes ya media moto ya, o sea, no sé cómo explicar, tienes el éxito ya medio garantizado. El rojo en los chasis es muy, como dicen los británicos, muy sexy, ¿no? Muy sexy, o sea, es muy atractivo. A mí el rojo en chasis me pone mucho. También es, vamos a ver, es una deformación de Ducati, ¿no? Pero yo creo que es muy bonito, una moto con chasis rojo. Vale, pues esto, como veis, mirad, he ido quitando taponcitos porque esta vez ha tenido cuidado, ha estado cubriendo las roscas con taponcitos. No obstante, repasaremos todas las roscas porque siempre habrá alguna que se la habrá pasado, es normal. Y por otra parte, así nos garantizamos de que entre los tornillos bien. Tú imagínate que tienes medio montado todo y resulta que no puedes atornillar algo, tienes una movida y hay que desmontarlo todo. Así que lo primero que hay que hacer es repasar todas la tornillería. Vale, y por último nos han traído el basculante. Mirad qué pocholada, ¿eh? Purito magnesio. Acabamos de perder otros 2 kilos. O sea, no existe. Bueno, pues ahí está. Así que vamos a empezar a hacer el montaje ya final. Así que lo primero que voy a hacer es repasar roscas, colocar el cableado, porque cuando os comenté cuando hice el desmontaje, así es como lo hacen en fábrica. Me pasó lo mismo con la guerrilla. Montas primero el cableado en el chasis y luego todo el chasis te lo llevas y lo montas sobre el motor. Si no, no hay manera de meterle mano con el chasis montado en el motor para meter el cableado. Va todo tan comprimido que es imposible. Vale, pues venga, a preparar el chasis para montar sobre el motor. Bueno, aquí tenéis todos los pasos que se dan una vez que ya está pintado el chasis. A pesar de que ha tenido más o menos cuidado y ha tapado roscas, siempre entra pintura. Entonces, pues ¿qué hay que hacer? Pasar macho. Esto lo primero, pasar macho y comprobar. Yo os recomiendo, aunque le hayan puesto los tapones, repaséis todas las roscas, ¿ves? Primero pasamos macho, lo liberamos y luego comprobamos con un tornillo estándar, normal. Pues así estamos con todos los agujeritos, todos los tornillos, porque siempre se mete algo de pintura. A ver si terminamos de colocar todo, de repasar todas las roscas y entonces ya empezaremos a meter toda la tornillería, soportines y la instalación eléctrica, que eso es lo más importante. Venga, pues avanzamos. Bueno, como veréis, esto ya es un desguace. Un desguace. Yo tengo el complejo ya ese de... Diógenes. Ese, Diógenes, primo mío. Bueno, entonces, ayer hicimos un poco, fuimos colocando cosas en el chasis, porque como os comenté, quiero montar el cableado en el chasis antes de meterlo en el motor. Entonces hoy cuento con la inestimable ayuda de Seto Power para que me ayude a meter el motor. Así que lo primero vamos a meter el cableado. Pero, supongo que os comerá la curiosidad de saber cuánto pesa un cableado, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos un precioso cableado de Bitpiner, mirad, podemos ir a bailar,
Vámonos, ya me he quitado la estola y vamos a pesar. Bien, ¿cuánto pesa un cableado? Que no se me vaya la verdura un poco. Bueno, pues ahí está. Y mirar cuánto pesa. 1,8 kg. Voy a aprovechar. Vamos a pesar el módulo del ABS. Que lo teníamos aquí haciéndole una historia. Vamos a la tara. Y vamos a pesar. ¿Cuánto pesa un módulo? 600 gramos pesa un módulo. No me lo invento, ¿ok? 600 gramos. Vamos a ver cuánto pesa un regulador. No sé si lo pesaron. 300 gramos pesa un regulador. Yo es que creo que es interesante saber todas estas cosas. Hemos pesado ya el módulo, ¿verdad? Que es 603, pues son entre módulo y regulador 1 kilo, más 1,8 kg, 2 kilos 800. Y nos falta la centralita. Where is the centralita? Papá, aquí. Ah, uy, la centralita. Esto es lo que gobierna el mundo y lo que nos jode tanto la vida. Vale, pues vamos allí. 400 gramos. Vale, no creo que quede así nada más. Quedará alguna mierdecilla de mini cable, pero vamos, no merece la pena las piñas y tal. Bueno, entonces hemos quedado que son 1,8, 300 gramos son 200 y el módulo y lo otro hacía casi 1 kilo, 3 kilos 100. Fijar qué tontería, ¿eh? 3 kilos, que eso ya es impepinable. Por eso, en las motos de carreras normalmente llevan lo que se llaman cableados de carreras, que es que quitas todo un montón de cosas de conectores y tal. Pasa que últimamente hay tanta electrónica también en las motos de carreras que estoy seguro que, a ver, 3 kilos no, pero vamos, que estén rondando entre el kilo y pico, 2, fijo. Y mira, con lo único que teníamos que hacer es conectar así, pim pam. Vale, pues ya que hemos tenido cerramos un momento curiosidad y nos vamos a meter el cableado aquí. Voy a hacer una pequeña modificación aquí en el cableado, que es cargarme esto, que es un protector de tubo de electricista de barrio, para que sea más flexible. Yo sé que ellos lo hacen precisamente para que no sea tan flexible, no se rompa, pero es que al final es un rollo estar trabajando con algo tan flexible. Hemos quitado ya esto, que la función que tiene realmente, esto es todo lo que sería el mazo delantero. La función que tiene realmente es que con los movimientos no rompa, ¿vale? Porque aquí es por donde mueren normalmente todos los cableados de todas las motos, de toda la vida, de todas las épocas, desde los romanos, porque va rozando con la pipa de dirección y tal, o sea que es un buen invento. Lo que pasa que a mí no me permite moverme bien y hacer las modificaciones que creo. Entonces lo vamos a recubrir con cinta, que se llamaba antiguamente cinta de tela, cinta eléctrica, ignífuga, ¿vale? Que no se quema. He visto algunas que se queman, hay un corto. Nota que es un cableado hecho en Honolulu por lo menos. Vamos a protegerlo un poquito más. Esta cinta que veis aquí normalmente está hecho simplemente para colocar los cables, ¿eh? Y luego ya se encinta. Solo con que lo posicionemos el cableado aquí, lo vamos a meter con 4 bridas mal puestas para sujetarlo y ya lo meteremos en el motor. Yo ya tranquilamente ya iré colocando con sus puñetitas y sus rollitos y tal. Tengo que aprovechar que está seto aquí para que me ayude a montar el chasis en el motor. Mejor 4 manos que 2, ¿no? La idea que tenía era eliminar el módulo del ABS, pero preguntando en Husqvarna me dijeron que no podía ser. ¿Por qué? Pues mirad, porque toda esta cantidad de pines, pues por lo visto, evidentemente interaccionan con la centralita a nivel de todas las señales que hay. Y entonces, si nosotros eliminamos esto y dejamos la clema sin conectar, la centralita detectará súper avería, ¿no? Lo menos que puede pasar es que no indica la velocidad y tal, pero podría llegar, según me han comentado, a que no funcionara la moto, ¿de acuerdo? Como os acordáis, en el caso de la guerrilla, todo esto lo eliminamos, lo sacamos, incluso hasta corté la clema, lo aislé todo porque me lo dijo la fábrica, pero aquí no me puedo arriesgar. Entonces, claro, me quería quitar, que hemos dicho, 800 gramos, creo, o sea, casi 1 kilo esto aquí, ¿no? Vale, entonces, lo que vamos a hacer, he encontrado en un foro de carreras que lo que hacen es, sencillamente, eliminas el latiguillo, lo condenas, esto lo llenaremos luego un poco de hidráulico y tal, le meteremos unos tapones, ¿vale? Con lo cual, la centralita detecta que hay líquido y tal, volvemos
volvemos a conectar y ya está. Lo único que no hay paso de líquido. Lo que hacemos es puentear con esta. Más adelante ya miraré a ver si encuentro uno que esté roto, a lo mejor quedarme con la clema, porque evidentemente su circuitaría es la que hace función de puente de continuidad. Entonces ponemos solamente esto, que no será, evidentemente a lo mejor tenemos 100 gramos en vez de tener casi 1 kilo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a meterlo en la... Después de un buen rato, pero muy buen rato, hemos colocado ya todo lo que es la instalación eléctrica. Y efectivamente, como habíamos pensado, hay que ponerla antes de meterlo en el motor, porque si no es imposible. Bueno, pues ahí está. Todo colocado y apuntado. Y ahora vamos a meterlo en el motor, que la fuerza nos acompañe. Esto yo creo que es la tercera vez que lo hago ya. Así que por favor, Flippy, C7, escribiros, dar al like, dejar un comentario. ¿Queréis ver esto? Por favor, ¿queréis ver cómo termina? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Es lo que les gusta.